Hola, buen día. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Esta semana íbamos a charlar de un tema que era actualidad, porque como ya sabes, somos a primers de febrero y ¿qué pasa en estas calendatas? Que son os carnavals. Y en Aragón hay una calendata muy importante, porque había muchas festividades con este tema dos carnavals. Como ya sabéis, en Aragón había muchos puestos, más que más por o Pirineo, en los que se celebra o carnaval de una traza especial, con personajes, con ritos, con muchas cosetas, como pueden estar os famosos carnavals de Bielsa, da Fueva, de Nerín, de Chistén y también das Cinco Villas. O carnaval es una festividad que es un rito precristiano pagano, y en estos ritos tienen mucho que ver con la fertilidad de la tierra y también se ubre a sexualidad batalera, porque es una época de meter todas las cosas do revés, de cambiar los roles, de todas estas cosetas que tienen que ver con la fertilidad y os saludo a la primavera. Asinas que como ya sabes también, había muchos personajes en estos carnavals, como pueden estar as trangas, que lleva un mesache con pelletas de buco, lonso, as madamas, cada uno tiene a suya representación. También había mascaretas de carnaval, también había muchas otras cosas, cada uno en el suyo lugar, pues que se celebran con esta enchaqueado carnaval, ¿no? Y como esta semana ya era una coseta especial, en las Escuchetes ya sabes que nos fa muy orgullo las tradiciones de Aragón y a Virolla de Aragón y eso, pues que le vamos a hacer una receta que está especial, como son os crespillos de carnaval. Estos crespillos de carnaval los íbamos a hacer de una traza diferente, porque ya sabéis que nosotros lo que hacemos es veganizar las recetas, de decir, hacerlas sin agarrar ingrediente de origen animal. Pues íbamos a hacer os crespillos tradicionales, pero sin de huevo y sin otras cosetas que puedan tener origen animal. Así es que íbamos a ver cómo se fan. Ta esta receta amenistamos zucre, farina de maíz, farina de rebozar sin huevo, farina de trigo, ley de almendras u ley vegetal y 2 sobres de gaseosa. Chitamos en un bol como un contenido de 4 huevos, que serían 4 cucharadetas de farina de maíz por 4 cucharadetas de farina de rebozar sin huevo, y a proporción de agua serían 16 cucharadetas de agua, porque ta fer cada huevo amenistamos 2 cucharadas de farina por 4 de agua. Y así tendremos lo que es la sustitución de los 4 huevos que se amenistan si por un regular no se fa vegana esta receta. Esta es una de las trazas de sustituir o huevo y vina más, pero ta esta receta yo creo que esta es lo que cal. Rechiramos todo bien ta que no quede y después citamos 50 gramos de azúcar y lo retiramos también todo bien. Como veis aquí, queda como textura de huevo y hemos adiviado azúcar. Después chitamos junto 100 gramos de farina y un vaso de ley. Lo chitamos china-chana. Un poco de farina, un poco de ley y lo iremos retirando también hasta que quede sin grumos. China-chana. Ya veis que primero voy chitando una cosa, después otra y lo retiramos todo bien. Después se quedará una maseta y lo que hemos de hacer es chitar 2 sobres de gaseosa. Esto lo venden en cualquier puesto y ta que puye una miqueta más la masa. Y yo la divido una miqueta de esencia de vainilla. Esto ya al gusto, y ta que sepa una miqueta mejor y que siga una miqueta más laminera la receta, pero no fa falta si no tenéis en casa vuestra. Y ya lo retiramos y está ahí a nuestra maseta 2 crespillos de carnaval. Ya veis que es facilismo. Y una receta de carnaval, pero bien fácil. Una vegada que siga todo bien retirado, lo que hemos de hacer es hacer calentar aceite. Lo hacemos que se meta bien caliente y buena cosa de aceite. Y chitamos con una cuchareta, china-chana como veis, una cucharadeta y cuando sigan en la sartaina
la retiramos a cuchareta. Y chinachana ya veis que salen a sabelo de crespillos con toda esta masa. Si queréis podéis dividir las cantidades si queréis fene menos. Pero yo como me han feito muitismo gollo, en efeito prous. Ye bien fácil y después lo que hacemos ye tornarlos. Primero que se faigan de un costado y después que se faigan del otro. Cal para dar cuenta de que siga el aceite caliente, pero no que siga demasiado caliente ni que siga fredo, hasta que se faigan bien. Esto cal pillar o punto. Y cuando nos quedemos sin aceite, pues lo podemos chitar una miqueta más, porque como hay un bol gran, pues amenistaremos chitar una miqueta más de aceite. Y después lo sacamos en un plato con un papel. Y deixamos que se isuten. Y después les podemos chitar zucre glas por de encima, o si queréis otra cosa. A receta original lle con zucre por de encima, pero viachen que les puede chitar chocolate o lo que les hagan. Y estos son nuestros crespillos de carnaval. Pues aquí tenéis los crespillos de carnaval. Espero que os hayan feito gollo y que los tasted y que estos días hasta carnaval los faigad. Tanto si sos en Zaragoza y os disfrazad, como si sos en vuestro lugar y veis a personajes como Cornelio Zorrilla, Pedro Paya, Astrangas, as madamas. Y os convido a que conozcáis os carnavals de Aragón, que había muchas tradiciones diferentes por muchos puestos. Y que tastéis este postre tan buenísimo. Bueno, y para rematar, ya sabéis que siempre me fago yo de rematar con una frase feita, y esta vegada, pues que le va, en cuentas de una frase feita que también vina, que le va a rematar con bellas cantas de bellas collas aragonesas que fan referencia a los carnavals de Aragón, como puede estar Orquestinado Fabirón, que tiene la frase de Astrangas de carnaval con los cuernos ta de van, o la ronda de Voltaña, que dice fuera invierno fuera, Borina y Fartera, Cornelio Zorrilla en esta Villa Reina. Así que muchas gracias por ver los vídeos y espero que disfrutéis de estos carnavales. Au, que vaya bueno, beset.